Aquí comienza una serie inédita, un programa donde reconoceremos a los mejores talentos zacatecanos, un programa lleno de historias, anécdotas, experiencia y mucho más. Íconos de Zacatecas. Quiero mostrarles lo que más me gusta de mi universidad, las diferentes carreras y posgrados presenciales y en línea. La formación académica que recibimos en las aulas. Pero lo que más me gusta de la universidad es la comunidad VC. Trabajamos día a día inspirados por un objetivo. Tu propósito es parte de nosotros. Es lo que nos mueve y nos motiva a ser mejores. Estamos en la búsqueda constante de contribuir y aportar a la construcción de sueños. De construir un futuro sólido, con cimientos que dejen huella. Somos Concretos Rivera. Somos una empresa nacional en crecimiento que lidera el mercado del concreto en el estado de Zacatecas. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más a Íconos de Zacatecas. Quiero comentarles que hoy nos acompaña el administrador del SAT, Alfonso del Real. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Muchas gracias. No, gracias a ti. Por recibirnos aquí en tu oficina. No, muchas gracias, al contrario. Gracias. Oye, Alfonso, antes que nada, estamos iniciando el 2026, Sí. pero queremos saber, ¿no?, que nos digas a nuestra audiencia, pues cómo terminó el 2025 en cuestión de recaudación. Ajá. Mira, en diferentes momentos del ejercicio fiscal pasado, a nivel nacional y sobre todo en las ruedas de prensa de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, hubo espacios en donde se dio a conocer el avance que estaba teniendo la recaudación de acuerdo a la proyección que tenía la ley de ingresos, y a finales de año y también a principios de este 2026 se dio a conocer que afortunadamente, gracias a la participación de las y los mexicanos atendiendo sus responsabilidades contributivas, se logró superar la meta que estaba establecida en la Ley de Ingresos de la Federación. Fue un buen año, fue un año de mucho esfuerzo por parte del Servicio de Administración Tributaria particularmente. Claro, es un esfuerzo en conjunto, pero a nivel nacional fue una noticia bastante alentadora y muy positiva saber que en el territorio mexicano los contribuyentes habían cumplido con sus obligaciones, y en el conjunto de los trabajos y de los diferentes impuestos cuyo trabajo es responsabilidad del Servicio de Administración Tributaria, se había logrado superar la meta establecida en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal pasado. Oye, Alfonso, ahora que inicia el 2026, lógicamente, me imagino, ya te comentaba yo, que deben de tener algunos programas. Te veo muy activo en municipios y en empresas, ¿no? Fíjate que esa es una extraordinaria observación, y muchas gracias, José Luis, porque para este ejercicio 2026, hace unos cuantos días, se dio a conocer por parte del SAT nuestro Plan Maestro 2026. Este Plan Maestro tiene 3 grandes ejes. El primero, vinculado a la atención al contribuyente; el segundo, con temas de fiscalización; y el tercero, específicamente con el combate a las factureras, a la facturación apócrifa, tanto a la emisión de facturas como al uso de estas facturas por parte de algunos contribuyentes. Y en el primer punto, en la atención al contribuyente, hemos evolucionado bastante, Luis. El año pasado se dio en diferentes meses una serie de movimientos de simplificación administrativa para que ya prácticamente todo trámite que viene a hacer un contribuyente, ya sea para su inscripción, la firma electrónica y demás, sea solamente con su credencial para votar con fotografía vigente. Se eliminaron muchos requisitos, hemos avanzado mucho en ese aspecto, y particularmente también en el rubro de la atención tenemos un programa que se llama Oficina Móvil. El año pasado tuvo mucho éxito, y en Zacatecas particularmente lo utilizamos en varias ocasiones. Fuimos a más de una decena de municipios a lo largo y ancho del estado. Ahora sí que fuimos a todos aquellos municipios que nos extendieron la invitación, porque nos vinculamos justo con las autoridades municipales. Entonces, Oficina Móvil se convirtió en un lugar como Zacatecas, en un mecanismo para que el Servicio de Administración Tributaria se acercara a los contribuyentes
y le facilitáramos trámites de persona física, ya sea la inscripción, la firma electrónica o la generación de su constancia de situación fiscal. Pudimos hacerlo. No es lo mismo para un contribuyente de Concha del Oro, que estuvimos en el municipio de Concepción del Oro, que venga a Zacatecas y todo lo que implica en tiempo, en gasto y demás, a que nosotros llevamos la oficina hasta Concepción del Oro y atendimos a más de 400 personas. Wow. Lo mismo nos pasó, por ejemplo, me viene a la mente el municipio de Francisco R. Murguías, como lo conocemos comúnmente como Nieves, ¿no? Como Nieves, sí. Más de 800 nevenses fueron atendidos por la oficina móvil en 2 diferentes momentos, y así te puedo mencionar el caso de Pinos, el caso de Tlaltenango, entre varios otros. Y entonces esto tiene que ver con este esfuerzo que está haciendo el SAT de llevar determinados servicios, no esperar al contribuyente en la oficina, sino sacar la oficina y hacernos un poquito más de territorio para que esto pueda facilitarle al contribuyente el cumplimiento de obligaciones fiscales. Este programa, si se le puede llamar así, de ir a los municipios y todo esto, es algo que tú implementaste, ¿verdad? Es un programa a nivel nacional. Okay. Estuvo contemplado en el Plan Maestro 2025, pero hubo administraciones desconcentradas, como en el caso de Zacatecas, que por la naturaleza de la geografía, por la naturaleza del propio contribuyente, de las actividades económicas, se convirtió en una herramienta de mucho uso para que pudiéramos acercarle diferentes procesos al contribuyente. Y bueno, afortunadamente nos tocó a nosotros este esfuerzo. Es un esfuerzo, déjame decirte, colectivo, porque dependemos mucho del apoyo que se nos da a nivel local por parte de los municipios. Tuvimos un respaldo muy generoso por parte de diferentes autoridades municipales. Aquí hay un equipo de trabajo muy comprometido, José Luis. Hay gente joven, muy entusiasta, que en algún momento hasta les robamos los fines de semana y demás, pero bueno, todo era con el afán de cumplir con la encomienda que teníamos desde el nivel central, porque si algo, entre otras cosas, si a algo se le ha puesto mucho énfasis en los últimos tiempos dentro del Servicio de Administración Tributaria, es a que tengamos una atención de calidad y calidez con el contribuyente, porque sabemos que el contribuyente no maneja nuestro mismo lenguaje, no se le facilita en algún momento el uso de la tecnología, no se le facilita en algún momento el uso de algún aplicativo o la navegación en la página y demás. Y la idea es que nosotros lo podamos acompañar en un proceso para que todo lo que es tributario o contributivo no se convierta en un dolor de cabezas o en algo a lo que haya que temerle o tenerle ciertas reservas, sino muy por el contrario, que sea algo que el contribuyente pueda acercarse de una forma más plausible, más con cierta tranquilidad, sin miedo y facilidad, y por supuesto sin miedo, para que eventualmente esté más involucrado en su situación fiscal, en la cuestión contributiva, que su cultura contributiva se pueda ampliar, y en estos esfuerzos estamos trabajando. Oye, Alfonso, ahorita que nos comentabas de las factureras, es un tema muy importante, porque ya el otro día mencionaba también la presidenta Claudia Sheinbaum, pues que se quiere terminar con todo este dinero, lavado de dinero, ¿se le puede llamar así? Pues es una forma de verlo. Mira, hay diferentes actividades económicas, José Luis, que están contempladas en la normatividad para la prevención de operación con recursos de procedencia ilícita. Temas alrededor de cuestiones financieras, cuestiones de joyas, cuestiones de bienes inmuebles, vehículos y demás, que por el tipo de operaciones se puede prestar en algún momento a que haya quien pueda o quiera facilitar una factura en generarla y después un contribuyente que quiera utilizarla para fines fiscales, ¿no? El Servicio de Administración Tributaria, yo creo que ha trabajado de una forma muy extenuante en los últimos años para que, entre otras cosas, con el uso de diferentes herramientas tecnológicas, pueda haber una detección, seguimiento y aplicación de la normatividad, para que todos aquellos que en algún momento consideran que la facturación apócrifa o la facturación falsa es algo, digamos, fácil, pues en realidad tengan sus reservas y se den cuenta que la fiscalización es un proceso que cada vez está siendo mucho más eficiente por parte de la autoridad tributaria, y que en realidad a veces
en algún momento, si te aplicas en términos de la administración de tu negocio, de llevar en orden tus cuentas, tu contabilidad, tu relación con tus proveedores y demás, ¿no? No necesitas hacer uso de estos mecanismos para tratar de engañar a la autoridad o para tratar de reflejar una situación económica de una unidad empresarial o una unidad económica que realmente no lo necesita, ¿no? En el Ayuntamiento de Zacatecas queremos reconocer a los más cumplidos. En este 2026, cumplir con tu predial contribuye al cambio. Paga a tiempo y aprovecha los descuentos por pronto pago. 25% en enero, 15% en febrero y 10% en marzo. Tu predial se traduce en mejores servicios, obras y espacios para todas y todos. Ayuntamiento de Zacatecas. Juntos y unidos, construimos el cambio. Hospital Médica Cielo te ofrece la más alta calidad en servicios médicos, con la tecnología más avanzada, como tomografía, rayos X, ultrasonido, mastografía, Holter, cirugía, colonoscopía y endoscopía. Entre otros servicios más, también contamos con torre de especialidades, para tu bienestar y salud. Visítanos en calle Independencia, número 48 Colonia Centro, en Ojo Caliente, Zacatecas. Volver a casa es más que un viaje, es reconectar con tus raíces, tu gente, tu tierra. En Hotel Don Miguel, te recibimos con los brazos abiertos, confort, sabor y descanso, para que vivas esa calidez que solo se vive en casa. Descansa, disfruta y celebra tu visita como te lo mereces. Tu hogar en Zacatecas, con tranquilidad, bienestar y alegría. Hotel Don Miguel, tu hogar en Zacatecas. En algún momento pareciera que digamos que socialmente hubo una cierta consideración a que era incluso, me atrevo a decir que era algo necesario u ordinario conseguir una factura. Y no, ahora la invitación es a que el contribuyente se informe, a que el contribuyente esté atento a la normatividad, porque los delitos fiscales han evolucionado de tal forma que incluso las penas han aumentado, han cambiado determinadas circunstancias alrededor de quien se atreve a tratar de eludir o evadir al fisco, y muy por el contrario, hacerles la invitación a que dejen eso de lado y más bien piensen en todo lo que hay alrededor de la formalidad en su completa expresión, para que no caigan en estas malas prácticas que eventualmente pueden ser muy perjudiciales para la vida económica de los contribuyentes. Oye, Alfonso, no sé si tú tengas conocimiento, supongo que sí. Hace unos días estábamos viendo de que a varios municipios de Zacatecas se les hará una auditoría por diversas faltas que han tenido ahí en sus dineros. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Mira, a final de cuentas, los entes públicos, entre ellos los municipios, para nosotros son contribuyentes que tienen una normatividad específica que cumplir, ¿no? En algún momento un ente público, en este caso algún municipio, tiene diferente actividad económica con otras unidades económicas, ¿no? Por ejemplo, tiene una serie de responsabilidades con sus propios trabajadores. Un trabajador de un ayuntamiento lo puedes considerar una unidad económica, es un contribuyente, ¿no? Pero tiene responsabilidades fiscales desde la perspectiva de ser patrón. Tiene una interacción con determinados proveedores, ¿no? Personas físicas o personas morales que proveen determinados servicios o bienes que son utilizados por este ente público para llevar a cabo sus actividades. Ahí siempre es recomendable que sus áreas administrativas o financieras pues estén muy acorde a la normatividad, estén atentos a diferentes modificaciones o actualizaciones que se está generando en la normatividad administrativa, pero particularmente en lo que tiene que ver con la situación fiscal, porque la inobservancia, ahora sí que es un principio del derecho, ¿no? El desconocimiento de la norma no te exime de su aplicación. Claro. Entonces, un ente público tiene las obligaciones de una persona moral de acuerdo a su naturaleza, que eventualmente pueden ser sujetos de alguna revisión en términos
fiscales, ¿no? Porque a final de cuentas un proceso de auditoría para un ente público, pues quizás tendrá que ver con otras instancias fiscalizadoras del gasto que pueden tenerse a nivel local o en el ámbito federal y que van por determinado tipo de movimientos o recursos en específico o programas o determinadas acciones. Con lo nuestro en específico es simplemente estar muy atentos a las consideraciones del Código Fiscal de la Federación y particularmente de las leyes tanto del impuesto sobre la renta como del impuesto al valor agregado, y que tengan asesorías o trabajadores responsables de determinadas áreas, particularmente las financieras, que estén lo más actualizados posibles en cuanto a la norma tributaria. Ahorita que hablas de las financieras, justamente el otro día también tenía por ahí una plática con un diputado. Digo, pues, que quién lo regula, porque a final de cuentas hemos visto las cantidades estratosféricas que te cobran por un préstamo, por ejemplo, una persona que va y empeña algo, o que va y pide un préstamo y que le cobran intereses, o sea, la verdad, sobrecargados. ¿Quién lo fiscaliza? Mira, recordar que en el sistema hacendario de este país, José Luis, hay más de 20 entes que en algún momento tienen una especialización. Un ejemplo de ello somos nosotros, el Servicio de Administración Tributaria, que como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda enfocamos nuestros trabajos a la aplicación de la normatividad fiscal, tributaria y aduanera en determinados aspectos, ¿no? Y así como existe nosotros que generamos la recaudación, hay entes como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que verifica como el funcionamiento de determinadas entidades financieras, particularmente bancos, y diferentes espectros relacionados con este tema, como no sé, cajas de ahorro y otros espectros que a final de cuentas deben operar bajo un esquema normativo establecido en nuestra legislación nacional, para que todo aquello que desarrollan en términos de una vinculación con un cliente o con un individuo o una empresa que en algún momento recurre a sus servicios financieros para un préstamo para determinada circunstancia, pues esta esté apegada a una serie de contratos que cumplen con lo que establece la norma. Entonces, particularmente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es un ente que debe estar al cuidado de esto, dependiendo el servicio que puede requerir en algún momento un ciudadano o el concepto. También la Procuraduría Federal del Consumidor tiene determinada injerencia en este tipo de relaciones, y entonces ahí yo invitaría a que antes de que un usuario de un servicio financiero pudiera decidirse a involucrarse o a firmar un contrato, pues se informara por diferentes canales e incluso en algún mecanismo, por ejemplo, Conducef también tiene diferentes aportaciones que le puede hacer a los ciudadanos para que el ciudadano no entre en blanco a un determinado compromiso financiero, sino que lo pueda hacer con la mejor información posible. Oye, ya te comentaba en la entrevista pasada, ¿a qué se le puede llamar evasión fiscal? ¿En qué rubros? Por ejemplo, ya te lo decía la otra vez, en el caso de los agiotistas, prestamistas, que más te prestan, pero a lo mejor no pagan impuestos. Pero ¿a qué otras cosas le puede llevar como una evasión fiscal? Mira, simplemente la evasión fiscal es la actividad de no reportar el pago de impuestos correspondientes de acuerdo a una actividad. Así de sencillo, ¿no? Y eso tiene que ver con la informalidad en la que vivimos, ¿no? Hay diferentes actividades económicas que realizamos en donde, al no estar en el marco de la normatividad tributaria, estamos evadiendo el pago de impuestos. No lo estamos haciendo, ¿no? No lo hacemos en lo absoluto, ¿no? Y es, por ejemplo, tú lo señalaste muy bien, por un agiotista que no está registrado, etcétera, etcétera, tiene una ganancia porque está cobrando un interés, pero no tiene una... intereses. Y todo lo maneja en efectivo y demás, ¿no? Pero entonces ahí entra la importancia de que el contribuyente se familiarice con la formalidad y de que vea las bondades, entre otras cosas, de emitir o de pedir una factura, porque eso, a final de cuentas, entre otras cosas, te sirve para acreditar la propiedad de un bien mueble o inmueble.
la evasión fiscal es algo que estamos tratando de erradicar, por supuesto, pero un esfuerzo que se ha hecho particularmente en los últimos años, José Luis, es abundar en la cultura contributiva para que las personas contribuyentes conozcan lo que hay alrededor de un régimen fiscal, porque muchas veces esta evasión tiene que ver no con una cuestión de dolo de parte del contribuyente, que lo haga conscientemente, sino por un tema de, y lo digo con mucho respeto, de ignorancia fiscal, ¿no? De desconocer todo aquello que implica la normatividad tributaria, y que si el contribuyente se apegara a eso, hasta beneficios podría tener para que no solamente cumpla con sus obligaciones fiscales, sino que de este buen cumplimiento, de este orden que pueda tener, pueda generar un historial positivo que le permita eventualmente crecer económicamente a través de un préstamo, obsequiarse bondades de seguridad social, de cobertura de seguros médicos y demás, ¿no? Entonces, nosotros estamos acercándonos a diferentes grupos de contribuyentes por la vía de la cultura contributiva para que conozca, pero no solamente lo que implica de este contribuyente económicamente hablando, sino además de las bondades de que lo que está haciendo de gran ayuda para el país. Hace rato te comentaba que el hecho de que el año pasado se haya rebasado la meta tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones de diferentes contribuyentes que sin mayor recato, sin regateo alguno, cumplieron con el Estado mexicano. Y entonces, pero se dan cuenta que la normatividad tiene una serie de condiciones que facilita el cumplimiento y que incluso, déjame ponerte un ejemplo, si hoy por hoy, tienes alguna circunstancia irresuelta, tenemos un programa de regularización, José Luis, que a veces el contribuyente no lo conoce y que en algún momento lo puso en una situación difícil, tiene un crédito fiscal que en alguna etapa de su vida, no sé, años atrás, fue complicado que lo pudiera solventar o que le pudiera hacer frente. Y ahora le decimos, ven, acércate, conoce y vamos a ver cómo queda tu situación, pero si encuadras en determinadas situaciones, se te puede condonar el pago de multas y recargos que luego que suelen hacer los créditos fiscales más onerosos. Y entonces el chiste es que conozcan, ¿no? Pero lo que subyace es el acercarse a las bondades de la formalidad y no pensar en términos de la informalidad o de eludir, de no pagar. Al contrario, pagar sirve, pagar te ayuda, porque a través del pago de impuestos, entre otras cosas, o entre otros ingresos que tiene el Estado mexicano, es que se pueden tener hospitales, es que se pueden tener escuelas, mantener carreteras, es decir, todos aquellos bienes públicos que a veces no dimensionamos que están siendo pagados por los impuestos de las y los mexicanos. Trabajamos día a día inspirados por un objetivo. Tu propósito es parte de nosotros. Es lo que nos mueve y nos motiva a ser mejores. Estamos en la búsqueda constante de contribuir y aportar a la construcción de sueños. De construir un futuro sólido, con cimientos que dejen huella. Somos Concretos Rivera. Somos una empresa nacional en crecimiento que lidera el mercado del concreto en el estado de Zacatecas. Más de 60 años al servicio de Zacatecas. Mariscos Boca del Río. Lo mejor en mariscos de la ciudad. Plaza Genaro Codina, número 119. En el corazón de la ciudad. Motel La Fortuna te espera con los brazos abiertos para que disfrutes de un descanso placentero. Comodidad, confort y seguridad es parte de lo que te ofrecemos. Estamos ubicados en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas. También contamos con excelentes platillos en nuestro tradicional restaurante, así como con salas de juntas, sala de internet y espacios abiertos con áreas verdes y un amplio estacionamiento, para que disfrutes de la naturaleza y calidez de nuestra ciudad. Habitaciones totalmente equipadas con televisión, teléfono, calefacción y aire acondicionado. Te esperamos con gusto. Salida norte de la ciudad en Fresnillo. Motel La Fortuna. Tradición y confort, todo en un mismo sitio.
Oye, Poncho, sácanos de una duda. El otro día escuchábamos, no sé si por parte de Presidencia de la República, Ajá. que ya no va a haber legalizaciones este año, o sea, ya se terminaron de los autos chocolates. Así es. ¿Sí nos puedes explicar, por favor? Mira, durante los últimos años, sobre todo, esto empezó en la administración del presidente López Obrador, se generaron una serie de decretos que facilitaba el empadronamiento, la regularización de una serie de bienes inmuebles, vehículos automotores, cuya procedencia era del extranjero, particularmente de Estados Unidos. Ese decreto tenía una serie de condicionantes, pero en este diciembre se determinó por parte del gobierno federal que ya no se iba a renovar ese decreto, es decir, ya no se iba a permitir esta regularización. ¿Por qué? Porque se creía que en su momento, cuando se inició este programa y en los años que funcionó, se cumplió con la meta de regularización de un número de vehículos que estaban asociados en algún momento a un nivel de ingreso de cierta cantidad de mexicanos, de un ingreso bajo, que tenía que un vehículo de ciertas características era una herramienta de trabajo que en algún momento se les había facilitado adquirir en el extranjero o ya internado en el territorio nacional. Es decir, había una serie de condiciones que el decreto establecía, pero que ya para este ejercicio fiscal la autoridad hacendaria particularmente determinó que ya no era necesario porque ya se había regularizado una gran cantidad de vehículos, varios millones de vehículos de procedencia extranjera que cumplían con o que se encuadraban en lo que establecía el decreto correspondiente, y al ya haberse cumplido la meta, pues se consideró que ya no era necesario el extender más este programa, ¿no? Aquí yo invitaría, José Luis, si me lo permites, claro, a que la gente se informe directamente, que no se quede con lo que dice Alfonso o lo que pueden decir determinados medios de comunicación, sino a lo que dio a conocer la propia autoridad hacendaria en su momento a través de comunicados, para que vea hasta dónde se quedó esta circunstancia operando y cuáles fueron las condicionantes y las razones que llevaron a esta posición al gobierno federal a través del comunicado que se dio en su momento. Así es. Ya de las últimas preguntas, Alfonso, el otro día que yo estaba en la frontera, justamente en Ciudad Juárez, anteriormente veíamos aduanales, pues trabajadores de la aduana. Ahora vemos que hay también militares, hay Guardia Nacional. ¿Esto por qué? Mira, recordar, José Luis, que hace algunos años se llevó a cabo una escisión dentro del Servicio de Administración Tributaria para que todas aquellas actividades operativas de aduanas se llevaran hacia la Agencia Nacional de Aduanas de México, es decir, un nuevo ente público que en su momento existió hace muchos años, pero que al paso de algunos años, estas actividades se incorporaron al Servicio de Administración Tributaria. En la pasada administración federal se tomó la determinación por parte de las y los legisladores de crear un nuevo ente público para que todas esas tareas que tenían que ver con las aduanas, la parte operativa, se llevara a un ente específico, profesionalizante, único, la Agencia Nacional de Aduanas de México, ANAM por sus iniciales, para que se encargara de este tema operativo, aunque el tema del cobro de impuestos por cuestiones de comercio exterior, la internación de determinadas mercancías, etcétera, sigue siendo una circunstancia vinculada al Servicio de Administración Tributaria. Esta parte operativa se fue a la Agencia Nacional de Aduanas y en los trabajos de coordinación para reforzar la seguridad en las fronteras, puertos o espacios de internación de mercancías, además de garantizar la seguridad, pero también de garantizar el control operativo, se determinó esta coordinación que existe entre instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, incluso en algunos puntos, hasta donde tengo entendido, incluso la Fiscalía General de la República, así como personal de la Agencia Nacional de Aduanas, con el fin de que en el ámbito cada uno de estas entidades públicas del Estado mexicano y de sus competencias, pues pudieran coadyuvar para tener un mejor control y un mejor orden en estos puntos de internación de mercancías. Oye, Poncho, ¿y sí será favorable? Digo, el otro día yo entrevistaba
a un analista político, me decía que luego de haber tantas dependencias integradas, pues se puede prestar a más corrupción. Por ejemplo, en el caso del huachicoleo, bueno, pues si entra por mar, pues es la Marina, si entra por tierra, pues es la Guardia, etcétera. Entonces esto no se presta a más confusión. Mira, realmente no sabría responderte a cabalidad esa interrogante, José Luis, porque desafortunadamente nunca me ha tocado ver, digamos, in situ la operación que se lleva a cabo, más que como ahora sí que como un ciudadano ordinario que en algún momento haces uso de un paso fronterizo porque viajas particularmente a Estados Unidos, por alguna circunstancia, ¿no? Yo lo que creo es que en términos de la función pública, cada una de estas entidades tiene una serie de condicionantes en términos de lo que la normatividad establece que es su obligación atender. En el caso de la Agencia Nacional de Aduanas, yo creo que ha permitido, entre otras cosas, esta especialización de una burocracia para que no solamente se agilice el comercio exterior, para que haya un mayor control en determinados puntos de revisión, sino para que también haya mucho mayor conocimiento y se pueda, digamos, enfocar o darle una cierta orientación al usuario de estos servicios aduaneros y que tenga certeza de que todas aquellas actividades que está realizando a través de la internación o la salida de determinadas mercancías del suelo mexicano esté apegada completamente a la normatividad, cumpla completamente con la circunstancia tributaria que pueda tener, pero además garantizando la seguridad y la agilidad de estos mecanismos para que esto le permita el ahorro, entre otras cosas, de costos a quienes se dedican a esta actividad y con la certeza absoluta de que este es un funcionamiento transparente. Así es. En el Ayuntamiento de Zacatecas queremos reconocer a los más cumplidos. En este 2026, cumplir con tu predial contribuye al cambio. Paga a tiempo y aprovecha los descuentos por pronto pago. 25% en enero, 15% en febrero y 10% en marzo. Tu predial se traduce en mejores servicios, obras y espacios para todas y todos. Ayuntamiento de Zacatecas. Juntos y unidos, construimos el cambio. Volver a casa es más que un viaje, es reconectar con tus raíces, tu gente, tu tierra. En Hotel Don Miguel, te recibimos con los brazos abiertos, confort, sabor y descanso, para que vivas esa calidez que solo se vive en casa. Descansa, disfruta y celebra tu visita como te lo mereces. Tu hogar en Zacatecas, con tranquilidad, bienestar y alegría. Hotel Don Miguel, tu hogar en Zacatecas. Hospital Médica Cielo, te ofrece la más alta calidad en servicios médicos, con la tecnología más avanzada, como tomografía, rayos X, ultrasonido, mastografía, Holter, cirugía, colonoscopía y endoscopía. Entre otros servicios más, también contamos con torre de especialidades, para tu bienestar y salud. Visítanos en calle Independencia, número 48 Colonia Centro, en Ojo Caliente, Zacatecas. Comentarte, porque luego sí tenemos dudas, muchos usuarios de los restaurantes, al momento de pagar, queremos pagar con tarjeta y no lo aceptan. ¿Quién puro efectivo esto? ¿Por qué lo hace? Mira, nosotros lo consideramos como una mala práctica en términos fiscales porque, entre otras cosas, el hecho de que un contribuyente pague algún bien o servicio en efectivo implicaría la posibilidad de que si este es facturado, no tenga una cierta validez o un uso en una deducción que puede tener el contribuyente, ¿no? Hay muchas unidades económicas que se niegan a la facturación o que le dan vueltas a la obligación que tienen de emitir una factura porque creen que a través de eso es un mecanismo para eludir o evadir impuestos. Y entonces, entre otras cosas que hemos hecho, José Luis, es que el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer recientemente que no hay una condicionante por parte de la normatividad para que un contribuyente que necesita una factura
esta le sea otorgada solamente si presenta su constancia de situación fiscal. Y déjame poner el ejemplo del restaurante. Tú llegaste a un determinado restaurante, pagaste en efectivo o en tarjeta, que lo mejor es que esa unidad económica pudiera tener un punto de venta de tarjeta, ¿no? Incluso es algo que es hasta en términos de denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor se podría hacer, porque es un servicio que te deben otorgar, y además es algo que no te deben cobrar, pero bueno, eso es algo que se ve con Profeco. Pero este restaurante o unidad económica podría tener este punto de venta para que te facilite el pago con tarjeta. Y en ese momento tú pides una factura. Y muchas veces la gente de la caja o el mesero o el encargado del restaurante te dice, necesito su constancia de situación fiscal. Exacto. Y no es así. Okay. Lo que necesitan para hacerte la factura son tus datos fiscales y son 4 datos básicos. Tu nombre o razón social, tu RFC, por supuesto, el régimen en el que estás inscrito y el dato del código postal. Son 4 datos solamente los que se necesitan para una facturación. No hay ninguna circunstancia normativa en el Código Fiscal o en alguna otra norma que diga, si un contribuyente no presenta su constancia de situación fiscal a una unidad económica, no podrá recibir una factura. Eso no existe. Okay. Los emisores de facturas, las unidades económicas que están en la formalidad, están obligadas a la emisión de la factura simple y sencillamente cuando el contribuyente les proporciona estos 4 datos que ya te comenté. Entonces, ahí yo le haría una invitación a las personas a que se acerquen a este tipo de información para que en algún momento que les condicionen una factura, ellos sepan que no hay ninguna circunstancia, ¿no?, para que no les sea otorgada una factura. Y te pongo otro ejemplo. Ha habido personas que nos han comentado que una unidad económica, un restaurante, les dice, necesitamos su constancia. Y por alguna razón, pues el contribuyente se le hace fácil. Mire, aquí está mi constancia. Y le dice, no, es que esta tiene más de 2 meses, ¿no? Ya no se la puedo hacer válida. No existe tal cosa. Wow. No hay una vigencia establecida en la constancia de situación fiscal, ¿no? La constancia de situación fiscal debe ser válida porque tiene la información, tanto si es de enero de 2025 como si fuera de enero de 2026. Porque no hay una circunstancia en la normatividad que le dé una especie de caducidad a la constancia de situación fiscal, José Luis. Entonces ahí invitar a todas las unidades económicas a que le faciliten al contribuyente la generación de la factura. Y algo que se me estaba yendo justamente ahorita que hablas de eso, por ejemplo, cuando vamos a un supermercado y que te dicen, ¿gusta donar los de centavitos o lo que sobra? Ajá. Eso, digo, yo sé que no es una obligación de uno, pero quien lo está haciendo es una evasión de impuestos. No necesariamente, José Luis, porque a final de cuentas las unidades económicas tienen que llevar un control a través de su contabilidad y darle el concepto que amerita esta donación que está haciendo. Mira, en cuanto a las donaciones que a veces hacemos en determinadas unidades económicas, como particularmente tiendas departamentales, a final de cuentas es una aceptación que nosotros realizamos como consumidores de un bien de servicio de donar una determinada cantidad, ¿no? El deber ser es que las unidades económicas tengan un orden y control en su contabilidad que permita identificar ese tipo de ingresos con el concepto que amerita, ¿no? Y cuando existe la intervención de otra persona moral, particularmente una asociación civil que puede ser beneficiario, lo que debe subyacer es que esta persona moral que va a ser beneficiaria de esos recursos eventualmente emita un CFDI que ampare esos ingresos que está teniendo. Ese CFDI, José Luis, solamente es posible emitirlo cuando eres una donataria autorizada. Es decir, cuando eres una persona moral que no tiene fines de lucro, particularmente una asociación civil, que está buscando un fin en específico y está recibiendo un ingreso o una donación, en este caso una donación de recursos económicos, de parte de un tercero que los está recabando de determinados consumidores, ¿no? Entonces, son varias circunstancias que tienen que
entenderse y atenderse. Por un lado, el beneficiario que puede ser de estos recursos, una asociación civil con un fin sin lucro en específico, pero también el control que debe tener la unidad económica que está recibiendo ese ingreso, esa donación, para que en su conjunto lo reporte como debe de ser. Y bueno, pues ya por último, ¿qué les dices a los contribuyentes? Pues para que paguemos hasta cuando tenemos, porque ya estamos en febrero. Sí. No, fíjate que el programa de regularización fiscal que estamos manejando está en puerta, lo dimos a conocer recientemente. Hay la invitación respetuosa a las y los contribuyentes que por alguna razón tienen alguna situación pendiente o irresuelta, es que se acerquen directamente con nosotros. Incluso hay citas en específico para que pueda ser atendido por un asesor que le va a dar cuenta de cuál es su situación actual, ¿no? Hay que perderle miedo a acercarse y eso implica, entre otras cosas, no quedarse con la idea de que es necesario venir con un tercero, con un gestor, con un coyote intermediario, porque eso no funciona con nosotros, ¿no? Claro. Nosotros atendemos de manera directa al contribuyente, persona física o a quien acredita con las formalidades que la normatividad establece la representación legal de una persona moral para que tengan certeza de la información que tiene la autoridad tributaria respecto de su situación en términos de impuestos y que si hay alguna situación pendiente la puedan resolver y de la forma más sencilla posible, ¿no? Estar muy atentos sobre todo a la información que da a conocer la autoridad por sus medios oficiales. Tenemos nuestra página de internet, tenemos el portal vinculado a GovMX, pero particularmente tenemos las redes sociales, José Luis, que nos permiten a través de diferentes elementos como comunicados, como infografías, como imágenes, como videos tutoriales y demás, acercarnos al contribuyente para que el contribuyente vea que lo fiscal no necesariamente es complejo o difícil como en algún momento se lo pusieron, ¿no? No diría que es de lo más facilísimo del mundo porque también hay circunstancias tributarias que tienen su chiste, claro, y que se ha llegado a un punto en específico por el devenir de los años y por la mezcla de determinadas decisiones que hace el contribuyente, ¿no? Pero, sin embargo, yo insistiría en el punto de que aquellos contribuyentes que nos están viendo, en lugar de hacer caso de un tercero o de quedarse con algún rumor o con algo, yo diría incompleto o a veces inexacto que se puede dar a conocer en redes sociales por determinados personajes, mejor acudan a la información oficial. Exacto. Y sobre todo se informen porque, por ejemplo, en nuestra página de internet, José Luis, en www.sat.gov.mx, aquí lo estamos poniendo, tenemos, entre otras cosas, una serie de minisitios que le permiten al contribuyente acercarse a determinada información. ¿Qué información? Por ejemplo, el minisitio de declaración anual, el visor de deducciones personales, tu visor de nómina del trabajador, el minisitio de facturación, el de buzón tributario, para que la gente lo conozca por sí y no se deje engañar por una idea de que, no, si no tienes esto, el SAT te va a multar. No, hombre, así no funcionan las cosas, ¿no? La invitación es, primero infórmate, ¿no? Conoce, dimensiona las cosas y luego ya verás lo que te aplica, porque no a todos los contribuyentes, pues no todos los contribuyentes son iguales. Los regímenes nos dan un suelo parejo, ¿no? Pero la forma en que nosotros desarrollamos nuestra actividad económica no es igual de todas las personas, ¿no? Tú y yo podemos ser asalariados y podemos tener ser compañeros de trabajo, José Luis, ¿no? Pero tus gastos no son los mismos que los míos. Claro. ¿No? En consecuencia, tus deducciones personales, por ejemplo, no van a ser similares a las mías. Pero si tú estás bien informado respecto de tus deducciones, si visitas el minisitio que tenemos, pues puedes tener un poco más de claridad y vas a estar más atento a esos detalles que permitan que tu vida tributaria tenga ese orden y tenga ese beneficio que la normatividad marca, porque siempre digo, todos tenemos derechos y obligaciones y en la normatividad fiscal no es la excepción, ¿no? Pero a veces estamos más metidos con las obligaciones y dejamos de lado los derechos, ¿no? Entonces hay que estar atentos a ambas cosas. Que visite nuestra página, visite nuestras redes sociales y por supuesto estamos a sus órdenes aquí en Plaza Futura para cualquier circunstancia, por lo menos para una orientación, para que el contribuyente pueda tener cierta claridad en lo que necesita o pretende hacer para que eventualmente tome las mejores decisiones posibles. Y es que sí, como bien lo dices, muchas veces por ignorancia
se pueden cometer faltas graves o administrativas y que no deben de pasar. Sí, mira, nosotros vemos con cierta, digamos, con cierta repetición las cosas, que muchos contribuyentes en su afán, yo creo que animados un poquito por el miedo, el desconocimiento o inclusive hasta la frustración de verse limitados para atender alguna circunstancia, delegan en un tercero el resolver sus situaciones tributarias pendientes. Y eso me parece, y lo digo con mucho respeto, un error garrafal, porque no es lo mismo que te ayuden a hacer un trámite cuando por alguna circunstancia no tienes, digamos, la habilidad para hacerlo. Eso es una cosa, pero otra cosa completamente diferente es enajenarte de tu vida, ¿no? Y ponerte en manos de un tercero que quizás no sabe, no conoce, no está actualizado, te inventa cosas, te engaña, porque lo hemos visto, ¿no? Aquí hemos recibido muchos contribuyentes que en algún momento confiaron hasta en un familiar para que les hiciera una declaración, se las hicieron, el contribuyente tuvo saldo a favor, es decir, se le iban a regresar 1,000, 2,000, 3,000 pesos, pero ese familiar puso su clave en lugar de la del contribuyente. Y al contribuyente le dicen, no te preocupes, ya todo salió bien, ya no vas a pagar nada, ¿no? O, ¿sabes qué? Nomás dame 500 pesos porque vas a pagar. Y en realidad es un engaño completo, ¿no? Entonces, es un ejemplo que te puedo poner de muchas cosas que desafortunadamente vivimos, suceden, pero insistir en que el contribuyente puede acercarse, ojalá y eventualmente nos quitemos la idea de que el SAT es una especie de monstruo. No lo es, simplemente somos una instancia que trabajamos en la aplicación de la normatividad fiscal y aduanera como está, nos guiamos por la norma, ¿no? A veces, desafortunadamente, tenemos que vivir situaciones complejas o difíciles con los contribuyentes porque lo que en algún momento se pudo haber resuelto de una forma sencilla, ahora es una bola de nieve que ha metido en muchos problemas al contribuyente. Pero independientemente de la circunstancia que pueda vivir un contribuyente, persona física o persona moral, aquí siempre las puertas van a estar abiertas, José Luis. Tenemos diferentes mecanismos para que los contribuyentes se acerquen. Tenemos una línea marca SAT, tenemos el chat 1 a 1, tenemos oficina virtual, tenemos la atención 1 a 1 en sala de internet. Es decir, tenemos diferentes mecanismos para que el contribuyente se sienta en un espacio de confianza y pueda entender y eventualmente, si hay algo pendiente, resolver su circunstancia tributaria. No, es una información muy valiosa para todos los contribuyentes. Muchas gracias por recibir. No, hombre, gracias a ti, José Luis, siempre. Gracias por el tiempo y siempre a las órdenes. No, al contrario. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Lo esperamos la próxima semana con otro nuevo ícono zacatecano. Hasta la próxima.